Hoy día vamos a ver la clase de medidas de asociación y de efecto. En la clase pasada hemos visto pruebas estadísticas. ¿Se acuerdan? Chi cuadrado, test student, comparábamos promedios, comparábamos proporciones. Ahora, el problema de estas pruebas, o la limitación, mejor dicho, que tienen estas pruebas, por ejemplo, chi cuadrado. Chi cuadrado me servía para comparar dos proporciones, por ejemplo. Pero el problema de eso es que ahí me quedaba. Sabía si son iguales o si son diferentes con el valor de P. ¿Se acuerdan cómo era, no? P menor a 0,05 significa que las proporciones que estoy comparando son diferentes. Por lo tanto, sí hay asociación. Un B mayor o igual a 0,05 significa que las proporciones que estoy comparando son iguales y por lo tanto no hay asociación. Pero ahí quedaba. No podía, por ejemplo, si los que fuman tienen 10% de cáncer y los que no fuman tienen 5% de cáncer, fumar duplica tu riesgo de cáncer, ¿verdad? 10 es el doble que 5. Eso no lo podía saber con el chi cuadrado. Esas medidas de efecto de asociación no las podía saber con el chi cuadrado, solo podía saber si eran iguales o no. Es por eso que existen estas medidas. Hay varias, ya, pero nos vamos a centrar en el odds ratio, el riesgo relativo y la razón de prevalencias. Bien, primero recordemos algunas cosas. Acuérdense que una división está compuesta por un numerador y un denominador. Ustedes dirán, esto es que me agrada el colegio, pero es importante tenerlo presente para los ejercicios que vamos a ver. Acuérdense también que una forma de comparar, o sea, hay varias formas de comparar números, pero una forma de comparar números para saber cuál es mayor o menor que otro es una razón geométrica. Por ejemplo, si yo comparo 20 con 10, ¿no? Si divido 20 entre 10, me da como resultado 2. Significa que 20 es 2 veces 10. Y también sabemos que 20 es mayor que 10, porque si 20 va en el numerador y 10 va en el denominador, el resultado va a ser mayor de 1. Si el numerador es más grande que el denominador, el resultado es mayor que 1. Si el numerador es más pequeño que el denominador, el resultado es menor de 1. Por ejemplo, 3 entre 5 es menor que 1. ¿Ya? Otra cosa muy importante, si divido dos números iguales, ¿cuánto me da? 1, ¿no? Dos números iguales divididos me dan resultado 1. Este es el valor neutro. Acuérdense cuando hacíamos la prueba de contraste hipótesis, la hipótesis nula significaba que las dos proporciones son iguales. Cuando uso razones para comparar, si es que el resultado de la división es 1, es que los dos números que estoy comparando, las dos proporciones son iguales. ¿Ya? Ese es el valor neutro. Acuérdense de lo que es una proporción. Una proporción es la división de una parte de algo entre el total. Por ejemplo, aquí estamos 7 personas, de las cuales hay solo 2 que usamos lentes. Entonces, ¿cuál será la proporción de usar lentes? 2 entre 7, ¿no? 2 entre 7. ¿Cuánto es? No importa. Hagámoslo con este ejemplo. Ya, 0.2. 20% por ahí, más o menos. Si tengo en un salón 40 personas, de las cuales 15 son varones, la proporción de ser varón es 15 entre el total, 15 entre 40, que es 37.5%. Esta es una proporción. ¿Se acuerdan de la prevalencia? Lo habíamos hablado antes, ¿no? ¿Qué cosa es la prevalencia? Es la proporción de personas que tienen una condición respecto al total de personas en un momento en el tiempo. Ahí está el forte, ¿no? Por ejemplo, si tengo acá hecho el conteo de cuántas personas enfermas hay por mes en este segmento de pacientes. En el mes de enero hay una persona enferma de 5. Entonces, la prevalencia, porque es un punto, la prevalencia de esta enfermedad es de 20%. En el mes de marzo hay 3 personas enfermas de 5. La prevalencia es 60%. Es una proporción. Es una parte entre el total, pero en un punto en el tiempo. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Tengo otra medida importante que es la incidencia acumulada. Hay varios tipos de incidencia. Está la tasa de incidencia también, pero vamos a centrarnos en incidencia acumulada. Eso también es una proporción, pero acá se calcula diferente, porque son los casos nuevos, son los casos que desarrollan una enfermedad, o sea, los que estaban sanos y pasan a estar enfermos. Eso es lo que va en el numerador. Y lo que va en el denominador es el total de personas que podrían haber desarrollado la enfermedad, más allá de que se le hicieron o no. Por ejemplo, ¿no? Tengo este mismo seguimiento y quiero saber la incidencia de enfermar en el periodo de febrero a abril. Entonces, al inicio de febrero, primero cuento cuántas personas hay susceptibles al inicio de febrero. Esta persona no entra en el conteo de susceptibles porque ya está enferma. O sea, no puede pasar de sano a enfermo porque está empezando el seguimiento enfermo.
entonces no la cuento en el total. Cuento el resto, que son 4. Y durante el seguimiento, ¿cuántas personas enferman? Enferman 1, 2 y 3 personas. Entonces enferman 3. 3 casos nuevos sobre un total de 4 es 75%. La incidencia acumulada es 75%. Este tipo de medidas solo la puedo calcular en estudios longitudinales. Acuérdense, los estudios longitudinales son los que hacen seguimiento, ¿se acuerdan? En cambio, la prevalencia solo la puedo calcular en estudios transversales, porque ahí no necesito seguimiento, es todo en un solo momento. Acuérdense el ejemplo que les puse de la cámara fotográfica o del video, el que yo veo. En la cámara veo si estás enfermo o no, pero en el video puedo ver en qué momento pasas de estar sano a estar enfermo. ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna pregunta acá? ¿No? Vamos a avanzar un poquito más rápido, no se entiende esto. Ya hemos visto entonces que la proporción es una forma de calcular frecuencias respecto a un total y pueden ser prevalencias o puedo también trabajar incidencias acumuladas. Pero hay otra medida de frecuencia que es un poquito más particular que se llama el odds. ¿Ya? El odds es una medida de frecuencia en la que en el numerador se ponen los que tienen la condición, pero en el denominador ya no se pone el total, sino que se pone el resto. Por ejemplo, si yo tengo en el mes de enero de 5 personas, una está enferma, la proporción era 1 entre 5, 20%, pero el odds es 1 entre 4, o sea, los que tienen la enfermedad entre los que no tienen la enfermedad, 1 entre 4. Y ya no es 25%, es 0.25, ese es el odds. ¿Ustedes apuestan? Betanos, apuestan. Normalmente, cuando uno quiere apostar, digamos que sale la probabilidad de que va a ganar. Si es que es muy probable que un equipo gane, si tú vas a ese equipo te paga menos, ¿no? Porque es lo más probable, como que tú un poco la segura. Si tú apuestas a que tiene menos chance de ganar, te paga más. Esa razón de pagar más a menos se calcula de esta forma, ¿no? Dividiendo las probabilidades de que algo pase entre lo que no pasa. No se suele usar mucho en epidemiología, salvo en estudios de casos y controles. Los odds, que luego cuando se comparan son razones de odds, se usan más en estudios de casos y controles. Pero son muy usados en general, antes eran más usados porque eran fáciles de calcular. Igual acá, por ejemplo, en marzo, ¿no? Tengo 3 personas enfermas de 5. El odds es 3 entre los que no están enfermos. 2. 1.5 es el odds. ¿Ya? Si comparara, por ejemplo, aquí, tengo 80 gestantes con obesidad, ¿ya? Que durante toda su gestación se les haga un seguimiento, un estudio longitudinal, y 15 se les diagnostica con preeclampsia y 65 no. La proporción de preeclampsia sería 15 entre el total de gestantes, 80, 0.18. Pero el odds sería 15, los que tuvieron preeclampsia 15, entre el resto que no tuvo preeclampsia, 65, que es como resultado 0.23. Siempre el odds va a ser un poquito más grande o va a sobreestimar un poco más el riesgo en comparación con la proporción. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿No? Ya. Ahora sí vamos a las medidas de asociación. Estas son las clásicas, las que vamos a trabajar ahora. Hay más, pero con que sepan bien cómo entender estas, va a ser fácil que puedan entender las demás. Tengo el OR, o el odds ratio, que en español es razón de odds. Compare los odds. ¿Se acuerdan de la razón, no? Una división. Entonces yo para comparar 2 odds hago una razón geométrica de odds. Ese es el odds ratio. El RP es la razón de prevalencias. Lo que divide ya no son odds, sino más bien prevalencias. Compara prevalencias. Se usa en estudios transversales. El OR, el odds ratio, se usa en estudios de casos y controles. Y el RR es el riesgo relativo, que es una forma de también llamar a la razón de incidencias. Lo que hace el RR es comparar incidencias. ¿Dónde se usa el RR? Si compara incidencias. ¿En qué tipo de estudios? Transversales, caso control o cohortes. Cohortes, muy bien, cohortes, porque son los cohortes los que pueden calcular incidencias. Bueno, esto está rayado, disculpe. Tengo acá, por ejemplo, un estudio de cohortes, el grupo expuesto y el grupo no expuesto. Y les hago un seguimiento. Acá he modificado el ejemplo para que digamos que está negro, que está enfermo. Para que después de un tiempo yo calcule el riesgo o la incidencia de la enfermedad en cada grupo. Tengo un grupo que tiene 67% de enfermedad, los expuestos. Y tengo otro grupo que tiene 33% de enfermedad, los no expuestos. ¿Cómo calcularía aquí la razón de incidencias o el riesgo relativo? ¿Cómo se les ocurre?
Normalmente el que va en el numerador es la incidencia de los expuestos. Y en el denominador la incidencia de los no expuestos. ¿Cómo sería entonces? ¿Cuál es la incidencia de la enfermedad de los expuestos? Esa es la incidencia de la enfermedad de los expuestos, 67%. Y la incidencia de la enfermedad de los no expuestos es 33%. ¿Cómo calcularía el riesgo relativo? Volteo la cámara y le grabo. ¿Cuál sería la incidencia? Perdón, ¿cómo calcularía el riesgo relativo? No expuestos, también llamados referencia. El expuesto entre la incidencia del desenlace en los expuestos entre la incidencia del desenlace en los no expuestos, también llamados referencia. ¿Cuánto sería? Sería 67% entre 33%. ¿Cuánto resulta eso? El ojo nomás. 2 punto algo. 2 bueno. Pongámosle 2. ¿Cómo se interpreta esto? Si mi pregunta es, ¿existe asociación entre el tabaquismo y el infarto de miocardio? Significa que los que fuman tienen el doble de riesgo de infarto de miocardio en comparación con los que no fuman. ¿Se entienden? ¿Sí? Ya. Ahora, cuando trabajo con casos y controles, ya no calculo el riesgo relativo, porque ya no estoy calculando incidencias. Cuando hago un estudio de casos y controles, yo determino cuántos están enfermos y cuántos están sanos en mi estudio. ¿No? Si yo pareo de 1 a 1, entonces tendré 50% de enfermos, pero no porque esa sea la incidencia ni la prevalencia, sino porque yo estoy trabajando con una cantidad de casos a la cual le busco un grupo similar de controles, con la misma cantidad de controles. Entonces, cuando hago casos y controles, ya no calculo riesgo relativo. ¿Cuál es el que usaba de casos y controles, chicos? ¿Se acuerdan? Está ahí. Odds ratio, o razón de odds. ¿Ya? Bien, vamos a ver cómo se calculan estos. En un estudio transversal analítico, lo que pasa es que mido todo al mismo tiempo. Yo no formo grupos. Los grupos se forman al momento en el que mido la exposición y el desenlace. Como mido ambas al mismo tiempo, no calculo incidencias, sino que puedo comparar solamente prevalencias. Bien. Vamos a. Ya. En este ejemplo, chicos, quiero saber. Ya. En este ejemplo, quiero saber la asociación entre tabaquismo y cardiopatía coronaria en un estudio de cohortes. Ya, ese es el riesgo relativo, por si acaso. Así nomás, en esta tabla, ustedes podrían decirme quién tiene más cardiopatía, los que fuman o los que no fuman. ¿Cuántas cardiopatías tienen los que fuman? 84. ¿Y los que no fuman cuántas cardiopatías tienen? 87. ¿Quién tiene más? ¿Los que fuman o los que no fuman? Los que no fuman sería si es que interpretábamos las frecuencias absolutas. Pero que hay un truco. Nunca debemos interpretar las frecuencias absolutas, porque eso depende de la cantidad total de cada grupo. En los que fuman hay más cardiopatías, perdón, en los que no fuman hay más cardiopatías porque hay más personas en general. ¿Cuántas personas hay en total en los que no fuman? ¿Cómo? 5.000. Los que no fuman en total son 5.000. ¿Y en total cuántos son los que no fuman? Perdón, los que fuman. 3.000. Si se dan cuenta, la cantidad de cardiopatías es casi similar, a pesar de que los que no fuman son significativamente más grandes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que comparar yo aquí? No las frecuencias absolutas, sino más bien las frecuencias relativas, o sea, las proporciones. Que si es un estudio de cohortes, es muy probable que esta proporción sea una incidencia acumulada. Y eso está en el cuadrito de abajo. Incidencia de los casos expuestos, ¿cuánto es? 0.028. ¿No? Si lo pasamos a porcentaje, ¿cuánto sería? 2%.
¿Y cómo se calculó? Dividiendo los que tienen cardiopatías dentro del grupo que fuma, que es 84, entre el total, muy bien, entre el total de los que fuman, que son 3000. Y se hace lo mismo con el grupo de no expuestos. Ahora yo veo, y ahora les voy a hacer la pregunta, ¿cuál grupo tiene más cardiopatía? ¿Los que fuman o los que no fuman? ¿Cuál es el riesgo de cardiopatía o la incidencia de cardiopatía en los que fuman? 2.8%. ¿Cuál es la incidencia de cardiopatía en los que no fuman? 1.7%. 0.017, que si lo transforma en porcentaje, 1.7%. ¿Quién tiene más cardiopatía? ¿Los que fuman o los que no fuman? Los que fuman. ¿Cuánta más cardiopatía tienen los que fuman? 1.61. ¿Cómo sería mi conclusión acá? Fumar aumenta el riesgo de cardiopatía en 1.61 veces. O los que fuman tienen 1.61 veces el riesgo de cardiopatía en comparación con los que no fuman. ¿Se entiende? Ya. Ahora, una cosa que deben tener en cuenta aquí es que esto estoy calculando a partir de esta muestra de 8.000 personas. Esa es una muestra, no es toda la población, ¿no? Si es que quiero estudiar de repente adultos de Lima, esa es una muestra de adultos de Lima, pero no son todos los adultos de Lima. Si es que yo quiero inferir esto a la población, primero, ¿cómo lo podría hacer con las pruebas clásicas? ¿Qué prueba tendría que usar acá? Student, ANOVA, Tosca-Wallis, Chi-cuadrado, Fisher. ¿Cuál sería? ¿Qué estoy comparando? Estoy comparando promedios, medianas, proporciones, porcentajes. ¿Cómo? Proporciones. Muy bien. Entonces, como estoy comparando proporciones, ¿qué prueba toca hacer? Chi-cuadrado. Entonces yo podría saber si esta diferencia es significativa en la población haciendo la prueba de Chi-cuadrado. Pero ya les dije la limitación de esa prueba, que solamente me va a decir si es diferente o no es diferente. Pero si yo quiero saber cuán diferente es, tendría que también hacer la inferencia para este riesgo relativo, que es 1.61. Entonces siempre que ustedes vean que se calcula un riesgo relativo, una razón de prevalencia, un odds ratio, van a ver una medida, que es esta de aquí, que es el intervalo de confianza 95%. Acuérdense cuando vimos la parte de muestreo, ¿no? Hay medidas de inferencia. Yo hago una muestra para que los resultados de mi muestra se extrapolen a la población. Eso se hace con cierto margen de error. Ese margen de error lo determina el intervalo de confianza 95%. Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, este intervalo de confianza 95%? Digamos que, a ver, vamos a cambiar el ejemplo a 1.61. El intervalo de confianza es este, digamos, ¿claro? Entonces, ¿qué significa eso? Que en la población, cuando hago la inferencia del riesgo relativo que me salió en la muestra de 1.61 a la población, ese riesgo relativo en la población, con un 95% de probabilidades, va a estar entre 0.76 y 2.15. ¿Y cuál es el problema de esto? El problema es que con un 95% de probabilidades, y cuando digo esto me refiero a que imagínense que hacemos el experimento 100 veces, en 95 de esas 100 veces, el riesgo relativo en la población puede ser cualquier número contenido dentro de ese intervalo. El problema, como les decía, es que dentro de ese intervalo está el valor neutro. ¿Se acuerdan cuál era el valor neutro? 1. ¿Qué significaba 1? Que los dos riesgos son iguales. Y si los dos riesgos son iguales, entonces no hay asociación. Entonces, si el intervalo de confianza de una medida como el riesgo relativo, como el odds ratio o como la razón de prevalencias, cuyo valor neutro es el 1, si el intervalo de confianza incluye el 1, entonces no hay asociación. Yo concluyo que esa razón de prevalencias o ese riesgo relativo no es estadísticamente significativo. Pero si por el contrario, digamos que ese no fuera el intervalo de confianza, digamos que fuera este de acá. Si por el contrario tengo un intervalo de confianza como el de abajo, que no abarca el 1, porque empieza en 1.25 y termina en 3.56. O sea, dentro de ese intervalo no está el 1. Y acá suele haber confusión. Cuando digo 1 me refiero a 1, exactamente 1, 1,0, no 1, algo. Porque a veces me dicen acá, no, pero si está el 1, está 1.25. No, pero el 1 empieza, esto quizás valga la pena
aclarar un poco más. Digamos que esta es la recta numérica, ¿no? Aquí está el 1, y este intervalo está ubicado desde 1.25 hasta 3.56. ¿Y se entiende, no? Se entiende que no abarca el 1. En este caso, no abarca el 1. Por lo tanto, con un 95% de confianza, en la población este riesgo relativo va a ser superior a 1. Es por eso que acá considero que este riesgo relativo sí es estadísticamente significativo y, por lo tanto, sí hay asociación. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entendió? Si no se entendió ahora, tampoco creo que se entienda en el video. Por eso yo aprovecho acá, felizmente están ustedes prestando atención, porque si hay alguna cosa que no explico bien o hace falta, pregunten, ¿verdad? Bien, entonces está claro cómo calcular el riesgo relativo y cómo se interpreta el intervalo de confianza, ¿no? En estudios de casos y controles, vamos a ver una topografía. En estudios de casos y controles ya no comparo incidencias, porque ya hemos dicho que en los casos y controles no puedo calcular incidencias ni prevalencias. Lo que uso es la medida del odds ratio, o el odds ratio, o la razón de odds, o en español también le llamamos razón de momios, aunque creo que nadie le llama así. Ya. En este caso, ya no calculo las incidencias. ¿Qué calculo? Los odds. ¿Ya? Así que vamos a calcular primero el odds del desenlace en el grupo expuesto. A ver, porque la pregunta de investigación es que tengo una situación, hay un brote de hepatitis y me mandan como epidemiólogo a averiguar qué pasó y resulta que investigando parece que hubo una contaminación con cierto plato en cierto restaurante. Entonces yo quiero averiguar si es que hay una relación entre eso. Entonces selecciono los pacientes con hepatitis y un grupo de pacientes sin hepatitis que han ido al mismo restaurante. ¿Ya? Entonces es un estudio de casos y controles. Mis casos son los que tienen hepatitis y mis controles son los que no tienen hepatitis. La exposición es consumir el plato principal. Los expuestos son los que consumieron el plato principal y los no expuestos son los que no consumieron el plato principal. Como acá en un estudio de casos y controles ya no comparo las incidencias o las prevalencias, lo que voy a calcular es el odds. ¿Cuál sería el odds de tener hepatitis en el grupo expuesto? Primero, ¿cuál es el grupo expuesto? Hemos dicho los que consumieron el plato principal. ¿Cuál sería el odds de tener hepatitis en el grupo expuesto? ¿Cómo lo calcularía? ¿Se acuerdan cómo se calculaba el odds? Muy bien. 18 sobre 7. O sea, los que tienen hepatitis entre los que no tienen hepatitis. 18 sobre 7. ¿Y cuál sería el odds de los que no consumieron? 9 entre 21. 18. A ver, vamos a hacer la calculación. 18. ¿Me ayudan, por favor? 18 sobre 7. Y acá sería 9 entre 21. ¿Cuánto es 18 entre 7? Ayúdame, por favor, chicos. 2,56. Y 9 entre 21. 0,42. Entonces tengo que el odds en los expuestos es 2,56 y el odds en los no expuestos es 0,42. Entonces acá yo voy a calcular el odds ratio. Divido 2,56, que es el de los expuestos en el numerador, entre 0,42, que es el odds de los no expuestos que va en el denominador. ¿Cuánto sale eso, por favor? 2,56 entre 0,42. 6,09. Muy bien. Ese es el odds ratio. ¿Cómo lo interpreto? Los que consumieron el plato principal tuvieron 6 veces el riesgo, no, ya no digo el riesgo, digo el odds o las chances. Yo no puedo hablar de riesgo acá porque eso no son estudios de cohortes. Los que comieron el plato principal tuvieron 6,09 veces las chances de tener hepatitis en comparación con los que no consumieron el plato principal. ¿Se entiende? ¿Sí? Y si el intervalo de confianza va de 3 a 10, entonces es estadísticamente significativo. Pero si el intervalo de confianza va de 0,5 a 15, entonces ya no es estadísticamente significativo. ¿Se entiende, no? Esta medida tiene una particularidad que si es que yo la calculo intercambiando filas por columnas, por ejemplo acá, ¿no?
Acá estoy comparando más bien el odds de la exposición en los casos, o sea, 18 entre 9. Y el odds de la exposición en los controles, 7 entre 21. O sea, estoy invirtiendo el cálculo que hice en filas, lo estoy invirtiendo haciéndolo en columnas. Y si yo divido 2 entre 0.33, me va a dar también 6. 6.09 que es 6. Por eso esta razón de odds también se le llama razón de productos cruzados. Y es por eso que se usaba mucho, porque es bien fácil de calcular, lo puedo intercambiar entre filas y columnas y es muy versátil. Pero debido al progreso que han tenido los programas estadísticos, ahora podemos calcular riesgos relativos más fácilmente. Esto ha quedado más que todo para ser usado en estudios de casos y controles. ¿Ya? Eso es lo que solemos usar en estudios de casos y controles. ¿Está claro? Muy bien. Vamos a ver ahora la razón de prevalencias. En realidad la razón de prevalencias es lo mismo que el riesgo relativo, porque son una comparación de proporciones. El riesgo relativo que hemos visto, el riesgo acumulado, es una comparación de proporciones. La razón de prevalencias es lo mismo. La única diferencia es que ya no comparo riesgos, sino que comparo prevalencias. ¿En qué tipo de estudios se usa la razón de prevalencias? ¿Se acuerdan? En casos controles, en cohortes o en transversales analíticos. Cohortes uso riesgo relativo. Caso control uso odds ratio. En transversales uso razón de prevalencia. Acuérdense que la prevalencia es una medida que calculo en un punto. Y los estudios transversales se caracterizan porque no hacen seguimiento, solo hacen la mención una sola vez. Por eso es que en estudios transversales uso razón de prevalencias. Digamos que tengo un estudio en el que en un hospital veo si las gestantes tenían o no tenían obesidad como exposición, pero al mismo tiempo veo si es que tenían o no tenían preeclampsia. O sea, yo no estoy haciendo ninguna temporalidad, estoy midiendo todo al mismo tiempo. En ese caso, solamente puedo comparar prevalencias, ¿no? Entonces tengo mi tabla de contingencia y acá veo de las que tuvieron obesidad, que las voy a considerar expuestas, por digamos, a analogar el estudio de transversal analítico a cohortes, pero que no es en realidad riesgo, ¿no? El grupo de obesidad que los puedo considerar expuestas, la prevalencia es 23.6 de preeclampsia, 23.6%. Y en las que no tienen obesidad, la prevalencia de preeclampsia es 12.3. O sea, calculo, divido de las 225 mujeres con obesidad, 53 tuvieron preeclampsia. Esa es la prevalencia de preeclampsia. De las 235 mujeres sin obesidad, 29 tuvo preeclampsia. Esa es la prevalencia de preeclampsia. Entonces, divido las prevalencias y me da el resultado de 1.92, redondeando 1.92. ¿Cómo interpreto esto? En mujeres, en gestantes, en el hospital de Bagua, las que tienen obesidad tuvieron 1,92 veces, ya no digo ni el riesgo, ya no digo las chances, sino que digo la prevalencia. Tuvieron 1,92 veces la prevalencia de preeclampsia en comparación con las que no tenían obesidad. ¿Se entienden? Si se dan cuenta, solamente es algo más o menos mecánico. Si es RP, digo prevalencias. Si es odds ratio, digo chances o odds. Ajá. Y si es riesgo relativo o incidencias, digo riesgo. ¿Ya? Y la interpretación es la misma que es esta de acá. Si la medida de asociación es 1, o el intervalo de confianza va a ser 1, no hay asociación, no hay diferencias entre los grupos. Si la medida de asociación es mayor de 1, el grupo del numerador es mayor. ¿El numerador cuál es? La exposición. El grupo de exposición tiene más riesgo, más chances o más prevalencia que el grupo de referencia o el grupo no expuesto. Y si la medida de asociación es menor de 1, significa que el grupo en el denominador es mayor. O sea que los expuestos tienen menos riesgo, menos chances o menos prevalencia que los no expuestos o que la referencia. ¿Se entiende? Veamos algunos ejemplos. Tengo este trabajo. Factores asociados a mortalidad de pacientes hospitalizados con COVID-19. Cohorte retrospectiva en el hospital Revaliari. Este es un estudio de cohortes. Por lo tanto, ¿qué medida de asociación debería usar? Razón de prevalencias, odds ratio o riesgo relativo. ¿Cómo? Es cohortes, hay seguimiento, es longitudinal, puedo calcular incidencias.
por la riesgo, por lo tanto, en la medida que es un riesgo relativo. ¿Ya? Bien, entonces en este estudio quiero ver factores de riesgo para mortalidad, pero usando la medida de asociación de riesgo relativo. Vamos a trabajar con esta variable que es el soporte oxigenatorio al ingreso. El soporte oxigenatorio al ingreso es cómo llega el paciente, ¿no? Ustedes saben que en la pandemia por COVID-19 hubo una sobrecarga de los hospitales. Muchos pacientes que no estaban tan graves llegaban respirando solitos. Tenían COVID, pero estaban un poco agitados, pero respiraban solos. Algunos pacientes necesitaban ya un soporte. La cánula binasal es como un tubito que tiene dos agujeritos en la nariz. Es un soporte ventilatorio leve. La máscara de reservorio es un soporte ventilatorio no invasivo, pero es un poco más fuerte. Puede dar más flujo de oxígeno, es como una máscara así, que empieza a darle más flujo de oxígeno al paciente porque está un poquito más grave. Y la ventilación mecánica es cuando alguien le intuba. Le meten un tubo por la garganta y hacen que la persona respire mecánicamente, o sea, tienen que tener una bomba que lo haga respirar. Esto se da en pacientes que ya están muy graves. Entonces, yo quiero ver, y acá el desenlace es la mortalidad. Entonces, yo quiero ver la diferencia de mortalidad entre estos grupos. Si se dan cuenta aquí, a diferencia de los ejemplos que hemos visto, no tengo solo dos categorías, expuestos o no expuestos, tengo 4 categorías. Tengo un grupo no expuesto, que es respirar espontáneamente, que es la referencia, y tengo 3 grupos expuestos. Entonces, lo que voy a hacer es calcular el riesgo relativo de cada grupo expuesto con la categoría de referencia. Empecemos con la cánula binasal. ¿Cuál es el riesgo de mortalidad de la cánula binasal? En total hay 172 más 68 personas que ingresaron con cánula binasal. ¿Está claro eso, no? ¿Sí se ve? De ese total, 68 fallecieron. Entonces, el riesgo o la proporción, en este caso como es cohortes, el riesgo de mortalidad en los que ingresaron con cánula binasal es de 28.3%. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Luego, el riesgo de los que ingresaron, el riesgo de mortalidad de los que ingresaron respirando espontáneamente es 72, que son los que han fallecido, entre el total de personas que ingresaron respirando espontáneamente, que son 72 más 46. El resultado de esa división es 33%. O sea, el riesgo de mortalidad de los que entraron respirando espontáneamente es de 33%. ¿Cuál de esos dos grupos tuvo más mortalidad? ¿El que ingresó con cánula binasal o el que ingresó respirando espontáneamente? El que ingresó respirando espontáneamente tiene más mortalidad, tiene 33%. Por eso es que cuando hago el riesgo relativo, ¿cuánto me sale el riesgo relativo? ¿Se ve? ¿Cómo? ¿Sí ubican el riesgo relativo? 0.86. O sea, ese riesgo relativo nos está dando a entender que los expuestos, o sea, los que ingresaron con cánula binasal, tienen menos mortalidad que los no expuestos, que los que ingresaron respirando espontáneamente. ¿Pero será significativo eso o no? ¿Por qué no? Muy bien. Incluye la unidad. Creo que te corté eso. Incluye la unidad. Muy bien. Entonces, como incluye la unidad, no tiene sentido decir que los que ingresaron con cánula binasal tuvieron menos mortalidad. Lo que tengo que decir es que no hubo diferencias en la mortalidad de los que ingresaron con cánula binasal frente a los que ingresaron respirando espontáneamente. Pero, ¿qué pasa si vemos el grupo de máscara de reservorio? ¿Cuál es la mortalidad de máscara de reservorio? 66,3%. ¿Es mayor o menor que el grupo que ingresa respirando espontáneamente? Mayor. ¿Cuánto mayor? ¿Siguen a ver? 2,01, casi el doble. 66 es casi el doble que 33. Por eso es que el riesgo relativo sale 2,01, es casi el doble. ¿Pero esa diferencia será significativa o no? Sí, porque va de 1,64 a 2,46. No abarca la unidad. Y es por eso que la misma tabla lo marca de negrito, si se dan cuenta, ¿no? Los mismos editores han marcado de negrito eso y el otro no, porque ese sí es significativo, pero el de arriba no. Y lo mismo con ventilación mecánica. Bueno, las 5 personas que ingresaron con ventilación mecánica fallecieron, ¿no? Las 5 personas que ingresaron, las 5 fallecieron. Entonces el porcentaje de mortalidad es 100%. Entre el porcentaje de mortalidad de los que ingresaron respirando espontáneamente, 33%, casi que el triple. Por eso el riesgo relativo es 3.03. Y también el intervalo de confianza no abarca el 1. ¿Se entiende, no? Entonces yo acá podría concluir, los que ingresan respirando con cánula binasal tienen una mortalidad similar a los que ingresan respirando espontáneamente. Y también podría concluir, los que ingresan con máscara de reservorio tuvieron
el doble de mortalidad, si lo redondeo por interpretación, tuvieron el doble de mortalidad en comparación a los que entraron respirando espontáneamente, siendo esta diferencia estadísticamente significativa con un intervalo de confianza que va de 2.64 a 2.46. ¿Se entiende? ¿Sí? Hagamos un último ejercicio, ya con esto creo que cerramos la clase, en un estudio de casos y controles. Esta clase la hice cuando era pandemia, por eso tengo estos ejemplos, a lo mejor los actualizo para la siguiente. Tengo un estudio que es hallazgos tomográficos pulmonares. ¿Saben lo que es un hallazgo tomográfico? ¿Saben lo que es la tomografía? La tomografía es como una placa de rayos X, pero en 3D, que me toma rayos por todo sitio y reconstruye en 3D mi cuerpo, ¿no? Entonces, es mejor que la placa para ver algunas cosas, especialmente cuando tengo enfermedades como el COVID-19 que afectan al pulmón. La tomografía del pulmón nos ayuda a ver signos que así nomás no puedo ver. Entonces, ese estudio lo que busca es ver la asociación entre los hallazgos en la tomografía y la severidad del COVID. Como es un estudio de casos y controles, los casos son los que tienen COVID severo y los controles son los que tienen COVID leve o moderado. ¿Qué medida de asociación se usa aquí? El odds ratio, porque es casos y controles, ¿no? Y en este caso se establece que la exposición es el patrón difuso, ya que son alteraciones, digamos, más repartidas dentro del pulmón, y la referencia es el patrón en parches, ¿ya? El patrón difuso es la exposición y el patrón en parches es la referencia. ¿Cuál será el odds? Calculen rapidito ahí con la calculadora. ¿Cuál será el odds de tener un caso severo en los que tienen patrón difuso? ¿Cómo dividimos? En los que tienen patrón difuso, ¿cuál será el odds de tener un caso severo? ¿Cómo divido? ¿Qué divido? ¿Se ve? El odds de tener un caso severo. Entonces el numerador va a los casos severos. 134 entre 54. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto? 2,48. Gracias. ¿Cuál será el odds de tener un caso severo en el grupo en parches? ¿Cómo calculo el odds de un caso severo en el grupo que tiene el patrón en parches? Sería 18 entre 48. ¿Se ve? Este de acá es 18. Este de acá es 18 y este de acá es 48. Entonces, el odds de tener un caso severo en el grupo en parches sería 18 entre 48. ¿Cuánto sale eso? ¿Cómo? 0,37, gracias. ¿Cuál será el odds ratio? ¿Cómo calcularé el odds ratio aquí? O la razón de odds. Divido el odds en los expuestos entre el odds en los no expuestos. O sea, 2,48 entre 0,37. ¿Cuánto sale eso? 5,76. Esto debería haber sido 6,62. No sé si por temas de redondeo es que sale un poquito diferente, pero ese sería el valor que debería salir. Me imagino que debe ser algo de redondeo. Entonces, ¿qué concluimos aquí? Que los que tienen patrón difuso tienen, vamos a tomar el que está ahí en el 6,62 veces las chances de tener COVID severo en comparación a los que tienen un patrón en parches, siendo esta asociación estadísticamente significativa. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, chicos, no nos ha dado tiempo de ver otras medidas de asociación porque así como puedo dividir, también puedo restar. O sea, yo puedo calcular la diferencia de riesgo restando, ¿no? O sea, no decir que es el doble, sino que hay una diferencia de tantos puntos porcentuales. Que eso se llama diferencia absoluta del riesgo o reducción absoluta del riesgo. También tengo medidas de asociación para desenlaces numéricos, que es el D de Cohen. El D de Cohen es una medida que me dice cuánto se reduce, ya no una proporción, sino un promedio. Si mi desenlace es numérico, ya no calculo porcentajes, calculo promedios, ¿no? Entonces, el D de Cohen es una medida de tamaño de efecto cuando tengo diferencia de medias. Y lo otro es la correlación, que también me cuantifica cuánto se asocian dos variables numéricas, pero esto ya lo hemos visto en la clase pasada.
Eso es lo que lo voy a dejar un poco mencionado para que lo puedan trabajar de repente en práctico o explorar un poco más ustedes, pero yo doy por bien servida la clase si es que ustedes se aprenden bien los tres principales: noción de prevalencia, riesgo relativo y odds ratio. ¿En qué se usa cada uno? ¿En qué situación se usa cada uno? ¿Cómo se interpreta el intervalo de confianza? Y cómo se calcula. De repente en el examen puede venir una tabla de contingencia para que ustedes calculen un OR, un RR o una razón de prevalencia. Y tienen que saber que si es un estudio transversal, lo que estoy comparando son prevalencias. Que si es un estudio longitudinal, lo que estoy comparando serían incidencias. Bien chicos, ¿alguna pregunta? Listo, gracias por su atención.